en un episodio que desafía la ética y sacude los cimientos del hospital. Un médico racista humilla despiadadamente a una enfermera, sin imaginar que el paciente, cuya presencia alterará el curso de los hechos, es nada menos que Snoop Dogg, un giro que cambiará por completo la situación. El último pétalo de cempasúchil cayó sobre el altar mientras la vela se apagaba. Enfermeira Rosa García, 42 años, se quedó inmóvil frente a la ofrenda destruida, con los fragmentos de las fotografías familiares esparcidos entre las flores pisoteadas. Las paredes de su pequeña tienda de artesanías en Oaxaca, antes llenas de color, ahora estaban manchadas con pintura negra. «Bruja», decía el mensaje escrito con letras toscas. Sus manos temblaban mientras recogía el marco roto que contenía la foto de la enfermera jefe Victoria. El vidrio le cortó la palma, pero apenas notó la sangre que goteaba sobre los pétalos anaranjados. El dolor físico era insignificante comparado con la devastación que sentía. Doña Rosa, la voz de Miguel, el adolescente que la ayudaba en la tienda, quebró el silencio. «La policía dice que no pueden venir hasta mañana». Elena asintió sin mirarlo. No esperaba ayuda de las autoridades, no después de lo que había pasado con el terreno comunal, no después de haberse enfrentado a Dr. Ramírez, el empresario que había aparecido en San Cristóbal hace apenas un año. «Deberías irte, Miguel. Tu madre estará preocupada», murmuró intentando ocultar las lágrimas. «Pero doña Elena, no puedo dejarla así», insistió el muchacho, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Esto no es asunto tuyo», respondió con firmeza. «Ya causé suficientes problemas». Un ruido en la entrada lo sobresaltó. La imponente figura de Snoop Dogg llenó el marco de la puerta. El rapero estadounidense de 50 años, con su cabello entrecano y su característica chamarra de cuero gastado, observó la destrucción con ojos entornados. Elena se tensó. No lo había visto desde aquella noche en la asamblea, cuando ella lo acusó públicamente de colaborar con Cortés. «Vengo a ayudar», dijo simplemente, su voz grave resonando en el silencio. Elena apretó los puños, sintiendo que la sangre en su mano herida se secaba. «¿Ahora quieres ayudar? Después de entregarle nuestras tradiciones al mejor postor». Snoop Dogg dio un paso adelante, ignorando la hostilidad. «Tengo pruebas, Elena, documentos que demuestran lo que Cortés planea hacer realmente con las tierras sagradas». Antes de que Elena pudiera responder, el estruendo de motores quebró la noche. Faros iluminaron la tienda a través de las ventanas rotas. Miguel se asomó y retrocedió rápidamente. «Son ellos», susurró. «Los hombres de Cortés, y vienen armados». 6 meses antes, Elena Vázquez regresaba a su pueblo natal después de 15 años viviendo en la Ciudad de México. La muerte de su abuela enfermera jefe Victoria, la última guardiana de las tradiciones locales, la había traído de vuelta a San Cristóbal, un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca. Elena había prometido mantener vivo el legado de su abuela, preservar las técnicas ancestrales de tejido y las recetas de tinturas naturales que habían pasado de generación en generación. Con los ahorros de años trabajando como maestra, abrió una pequeña tienda de artesanías llamada Hospital St. Mary, donde exhibía los textiles tradicionales y enseñaba a los jóvenes del pueblo. Su regreso coincidió con cambios importantes en San Cristóbal. Reinaldo Cortés, un empresario de Monterrey, había llegado con promesas de desarrollo turístico y oportunidades económicas. Muchos en el pueblo veían en él la salvación para una economía estancada. Otros, como Elena, percibían una amenaza a su modo de vida. «No entiendo por qué te opones tanto», le había dicho Martina, su hermana menor, mientras la ayudaba a organizar la tienda. «Cortés solo quiere construir un hotel boutique. Traerá turistas, trabajo, dinero». «No es solo un hotel, Martina», respondió Elena. «Es lo que representa. Empezará con un hotel, luego vendrán más, y antes de que nos demos cuenta, nuestras tradiciones serán solo un espectáculo para turistas». La tensión entre las hermanas era nueva. Antes habían sido inseparables, pero los años y las experiencias las habían distanciado. Martina, 35 años, se había quedado en el pueblo,
casándose joven y adaptándose a los cambios, mientras Elena había salido buscando oportunidades, llevándose consigo el espíritu rebelde que su abuela había alimentado. El conflicto en el Sintosam pueblo se intensificó cuando Cortés propuso comprar tierras comunales, incluida una colina donde se realizaban ceremonias tradicionales durante el Día de Muertos. Elena se convirtió en la voz más fuerte de la oposición, organizando reuniones y recordando a los habitantes la importancia de mantener sus tradiciones intactas. Fue en una de esas reuniones donde conoció a Sebastián Aguirre, un antropólogo que había llegado para estudiar las tradiciones del Día de Muertos. Alto de hombros anchos y con una barba entrecana que enmarcaba sus facciones marcadas, Sebastián tenía una presencia que llenaba cualquier habitación. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. «Su trabajo es impresionante», le dijo después de visitar su tienda. «La forma en que preserva los patrones tradicionales mientras introduce elementos contemporáneos, hay pocas artesanas que logran ese balance». Elena, normalmente inmune a los cumplidos, sintió un rubor inesperado. Había algo en la forma en que Sebastián observaba su trabajo con genuino aprecio y conocimiento que derribaba sus defensas. Durante semanas, Sebastián se convirtió en una presencia constante en Hilos del Tiempo. Conversaban durante horas sobre tradiciones, sobre el Día de Muertos, sobre la relación entre los vivos y los muertos en la cosmovisión local. Elena se sorprendió confiándole historias de su abuela, secretos familiares que no había compartido con nadie. «Mi abuela decía que los muertos nos guían», le contó una tarde mientras le mostraba cómo preparar el tinte índigo. «Que cuando nos sentimos perdidos ellos envían señales. ¿Y tú lo crees?», preguntó él, sus dedos rozando accidentalmente los de ella al tomar un hilo teñido. «Lo creía cuando era niña», admitió. «Luego la vida en la ciudad me hizo dudar. Pero desde que volví, desde que ella murió, a veces siento su presencia guiándome». La conexión entre ellos crecía, y con ella la esperanza de Elena de tener un aliado fuerte en su lucha contra el proyecto de Cortés, hasta que llegó la noche de la asamblea comunitaria. El ayuntamiento estaba lleno. Cortés presentó su proyecto con maquetas elegantes y promesas de empleo. Cuando Elena tomó la palabra para oponerse, esperaba el apoyo de Sebastián. En lugar de eso, el rapero se levantó y habló a favor del proyecto, argumentando que un turismo controlado podría revitalizar las tradiciones en peligro. La traición fue pública y devastadora, más aún cuando, días después, Elena descubrió que Sebastián había sido contratado como consultor cultural para el proyecto de Cortés. «Me utilizaste», le recriminó cuando lo enfrentó. «Te conté nuestros secretos, te mostré nuestras tradiciones, y así es como lo pagas, vendiéndolo todo al mejor postor». «No es lo que piensas, Elena», intentó explicar. «Estoy intentando proteger lo que es importante. Desde adentro, podré asegurarme de que se respeten ciertos límites». «Eres peor que Cortés», escupió ella. «Él al menos no finge ser lo que no es». Después de ese día, Elena intensificó su oposición, organizó protestas, contactó a grupos indigenistas y ambientalistas. Su tienda se convirtió en el centro de resistencia, y las represalias no tardaron en llegar. Primero fueron advertencias sutiles, luego amenazas más directas, hasta que finalmente, la noche anterior al Día de Muertos, encontró su tienda destruida y su ofrenda profanada. «Hay una salida por Nie». «La trastienda», murmuró Elena, tomando rápidamente una bolsa de tela donde guardó la foto dañada de su abuela y algunos documentos importantes. «Miguel, vete por ahí, corre a casa de tu tía Sofía, estarás seguro allí». «¿Y usted?», preguntó el muchacho, sus ojos enormes por el miedo. «Yo iré con ella», intervino Sebastián, su tono no admitía discusión. «Tengo el auto estacionado a 2 calles». Elena quería protestar, pero el sonido de botas aproximándose no le dejó alternativa. Con un movimiento de cabeza, indicó a Miguel que se marchara, mientras ella y Sebastián salían por la puerta trasera hacia la oscuridad.
La noche oaxaqueña los envolvió mientras corrían entre callejones estrechos. Las celebraciones del Día de Muertos habían comenzado en otras partes del pueblo, y el sonido distante de música y risas contrastaba cruelmente con su situación. Finalmente llegaron al viejo jeep de Sebastián, ocultó entre las sombras. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, su respiración agitada mientras se abrochaba el cinturón. A un lugar seguro donde podamos revisar los documentos, respondió él arrancando el vehículo. Hay cosas que necesitas saber. Condujeron en silencio por caminos secundarios, alejándose del pueblo hacia las colinas. Elena observaba el perfil de Sebastián recortado contra la tenue luz del tablero. ¿Cómo había pasado de confiar ciegamente en él a considerarlo un traidor y ahora a poner su vida en sus manos? Llegaron a una pequeña cabaña entre los pinos. El aire frío de la montaña los recibió al bajar del vehículo. «Es de un colega», explicó Sebastián mientras abría la puerta. «Nadie sabe que la usó». Dentro, encendió algunas lámparas que revelaron un espacio sencillo pero acogedor. Una mesa de madera dominaba la habitación principal, cubierta de papeles y libros. En las paredes había fotografías de sitios arqueológicos y ceremonias tradicionales. «He estado investigando a Cortés desde antes de llegar a San Cristóbal», comenzó Sebastián, extendiendo varios documentos sobre la mesa. «No vine por casualidad. Elena, vine siguiendo sus pasos». Le mostró reportes, fotografías, evidencias de otros proyectos de Cortés en comunidades indígenas de Chiapas y Michoacán. El patrón era siempre el mismo: promesas de desarrollo que terminaban en explotación de recursos naturales, desplazamiento de comunidades y destrucción de sitios sagrados. «Pero en la asamblea, tú apoyaste su proyecto», replicó Elena, la confusión evidente en su rostro. «Necesitaba ganar su confianza», explicó. «Llevo años tras él documentando sus crímenes, pero es poderoso, tiene conexiones políticas. La única forma de detenerlo era desde adentro, conseguir pruebas concretas». Elena observó los documentos, procesando la información. Una parte de ella quería creerle, pero la desconfianza estaba profundamente arraigada. «¿Por qué no me lo dijiste?», Sebastián bajó la mirada. «Al principio porque no confiaba en nadie del pueblo. Luego…» hizo una pausa buscando las palabras. «Luego te conocí y quería contártelo todo, pero me di cuenta de que estarías más segura si no sabías nada. Tu oposición pública era crucial, mientras yo trabajaba desde las sombras». «¿Y ahora?», preguntó ella, su voz más suave. «Ahora todo ha cambiado», respondió mostrándole un último documento. «Mañana planean iniciar la construcción en la colina durante las celebraciones del Día de Muertos. No será un hotel, Elena, es una operación minera. El hotel es solo una fachada». La revelación cayó como un balde de agua fría. La colina no solo era importante culturalmente. Según las creencias locales, era el punto donde el mundo de los vivos y los muertos se conectaba durante el Día de Muertos. «No podemos permitirlo», murmuró Elena, una determinación renovada en su voz. «No, no podemos», coincidió Sebastián. «Y creo que sé cómo detenerlos, pero necesitaremos ayuda». Pasaron la noche planificando. Elena contactó a Martina, superando su distanciamiento en nombre de una causa común. Sebastián llamó a periodistas y activistas que había conocido en su trabajo. A la madrugada tenían un plan. Mientras el amanecer se asomaba entre los pinos, Elena salió al pequeño porche de la cabaña. El aire frío le despejó la mente. Cerró los ojos, sintiendo una presencia familiar. «Abuela», susurró, «necesito tu guía ahora más que nunca». Una suave brisa movió su cabello y por un momento creyó percibir el aroma a cempasúchil y copal que siempre acompañaba a doña Carmela. Cuando abrió los ojos, un pétalo naranja revoloteaba frente a ella, aunque no había flores cerca. Lo tomó entre sus dedos, una señal. Sebastián salió a buscarla, encontrándola con una expresión serena que contrastaba con la angustia de la noche anterior. «¿Estás lista?», preguntó, ofreciéndole una taza de café humeante. Elena,
Ya asintió guardando el pétalo en el bolsillo de su blusa bordada. «Estamos protegidos», dijo con una convicción que sorprendió al antropólogo. «Los ancestros están con nosotros». El sol del Día de Muertos iluminaba la colina sagrada mientras Elena, Sebastián y un grupo de habitantes del pueblo formaban una cadena humana frente a las máquinas de construcción. Los operarios contratados por Cortés los miraban con incertidumbre, esperando órdenes. Elena había recuperado su autoridad moral en el pueblo. Muchos que habían dudado ahora estaban a su lado, incluyendo a Martina, quien había movilizado a las familias más tradicionales. Los periodistas contactados por Sebastián documentaban todo, transmitiendo en vivo para varios medios nacionales. Reinaldo Cortés apareció en su lujosa camioneta, el rostro contorsionado por la furia al ver la situación. Bajó del vehículo, seguido por guardias privados, y se dirigió directamente hacia Elena y Sebastián. «Están cometiendo un grave error», amenazó, manteniendo una sonrisa tensa para las cámaras. «Este proyecto cuenta con todos los permisos necesarios». «¿Incluyendo permisos para minería en tierras comunales?», preguntó Sebastián en voz alta, asegurándose de que los periodistas escucharan. «Porque tenemos copias de sus verdaderos planes, señor Cortés. Y también evidencia de sobornos a funcionarios locales». El empresario palideció visiblemente. «No sé de qué están hablando», intentó mantener la compostura. «Esto es una difamación y los demandaré por obstruir un proyecto legítimo de desarrollo turístico». Elena dio un paso adelante. Llevaba un huipil tradicional bordado con símbolos ancestrales, el mismo que su abuela había usado para las ceremonias importantes. En sus manos sostenía una ofrenda pequeña, flores de cempasúchil, una vela y la fotografía restaurada de doña Carmela. «Este no es solo un pedazo de tierra, señor Cortés», dijo con voz clara y firme. «Es el puente entre nuestro mundo y el de nuestros ancestros. Es donde venimos a recordar quiénes somos y de dónde venimos». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Varios ancianos del pueblo asintieron, conmovidos por sus palabras. «Sentimentalismos», escupió Cortés. «¿De qué sirven las tradiciones si siguen viviendo en la pobreza? Mi proyecto traerá prosperidad». «¿Como la trajo a las comunidades de Chiapas?», intervino Sebastián, mostrando fotografías de pueblos devastados por operaciones mineras anteriores de Cortés. «¿O a los desplazados de Michoacán?». Los ojos de los presentes se movían entre las imágenes y el empresario, cuya máscara de benefactor comenzaba a resquebrajarse. Uno de sus guardias, nervioso por la situación, llevó la mano a su arma. Fue ese momento de tensión el que Martina aprovechó para distribuir copias de los documentos incriminatorios entre los periodistas. La estrategia planeada durante la noche comenzaba a funcionar. Cortés, al ver que perdía el control de la situación, hizo una seña a sus hombres. «Quiten a esta gente de mi propiedad», ordenó. «Empiecen la construcción ahora mismo». Los guardias avanzaron, pero se detuvieron en seco cuando una nube de pétalos de cempasúchil llenó repentinamente el aire. Los niños del pueblo, dirigidos por Miguel, habían lanzado cestas llenas de flores desde posiciones estratégicas alrededor de la colina. El efecto era mágico. La luz del atardecer transformaba la escena en un remolino dorado y naranja. «Esta tierra no le pertenece, señor Cortés», dijo Elena, su figura recortada contra la nube de pétalos. «Nunca le perteneció». En ese momento, como si la naturaleza quisiera participar en la confrontación, un viento inesperado se levantó, arremolinando los pétalos alrededor de Cortés y sus hombres. Varios de los trabajadores locales contratados para la construcción, impresionados por lo que muchos interpretaron como una señal espiritual, dejaron sus herramientas y se unieron a la protesta. Acorralado por la evidencia, la cobertura mediática y lo que parecía ser la fuerza de la propia tierra, Cortés montó en cólera. En un arranque de frustración, se abalanzó sobre Elena, intentando arrebatarle los documentos que sostenía. Sebastián reaccionó instintivamente, interponiéndose entre ambos. El empresario, cegado por la rabia,
Sacó un arma que llevaba oculta y apuntó directamente al antropólogo. El disparo resonó en la colina. Elena gritó, pero no fue Sebastián quien cayó. Uno de los guardias de Cortés, un hombre joven que resultó ser del pueblo vecino, había desviado el arma en el Povinchechitpan último momento. La bala se perdió en el aire, pero el daño estaba hecho. Cortés había mostrado su verdadera cara frente a las cámaras y testigos. En cuestión de minutos, la policía estatal, alertada por los periodistas, llegó al lugar. Cortés fue detenido, no solo por el intento de agresión, sino porque los documentos revelaban violaciones graves a leyes ambientales y de patrimonio cultural. Mientras lo escoltaban hacia una patrulla, el empresario miró a Elena con odio. «Esto no termina aquí», amenazó. «Tengo conexiones, influencia. No saben con quién se han metido». Elena sostuvo su mirada sin rastro de miedo. «Nosotros también tenemos conexiones, señor Cortés», respondió tranquilamente. «Con esta tierra y con quienes vinieron antes que nosotros, y resulta que son más fuertes que las suyas». Un año después, Elena tejía en el patio trasero de Hilos del Tiempo, ahora reconstruida y ampliada. Sus dedos ágiles entrelazaban hilos de colores brillantes, creando patrones que contaban la historia de la resistencia del pueblo. La colina sagrada había sido declarada patrimonio cultural, protegida para siempre de la explotación. Reinaldo. Cortés enfrentaba múltiples juicios, su imperio de corrupción desmoronándose con cada nueva investigación. «El telar está quedando hermoso», dijo Sebastián, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. «¿Es para la exposición en la Ciudad de México?» Elena asintió sonriendo. Su trabajo había ganado reconocimiento nacional, convirtiéndose en símbolo de la preservación cultural. «Martina llamó», continuó él, sentándose a su lado. «Dice que los chicos están listos para la ceremonia de esta noche». El taller de Elena ahora incluía clases para niños y jóvenes, donde aprendían no solo técnicas de tejido, sino también el significado profundo de sus tradiciones. Miguel, ahora su aprendiz formal, mostraba un talento excepcional. Al atardecer, familias enteras subieron a la colina para la celebración del Día de Muertos. El camino estaba iluminado con velas y el aire perfumado con copal y cempasúchil. En la cima, una ofrenda comunitaria honraba a los ancestros. Elena colocó la fotografía de su abuela en el centro. Junto a ella, Sebastián depositó una flor. «Ella estaría orgullosa», murmuró, tomando suavemente la mano de Elena. Sí, respondió ella, sintiendo la calidez familiar en el aire nocturno. «De hecho, creo que ella nos guió todo el tiempo». Mientras la música tradicional comenzaba a sonar y los más jóvenes iniciaban las danzas ancestrales, Elena contempló su pueblo revitalizado. El conflicto había fortalecido los lazos comunitarios y renovado el orgullo por sus raíces. La batalla por preservar su identidad nunca terminaría completamente, pero ahora sabían que tenían la fuerza para enfrentarla. Con cada hilo tejido, con cada tradición transmitida, con cada ofrenda preparada, el puente entre pasado y futuro se mantenía vivo. Y en esa noche especial, mientras los mundos de vivos y muertos se tocaban, Elena juró que continuaría siendo guardiana de ese legado, tejiendo historias que nunca se olvidarían.